Nacional. Esto fue para el año 2022. La fluctuación que hubo de precio siempre va a ser constante, tomando en cuenta que en los últimos años está la guerra en Ucrania, que eso genera un precio distinto en el mercado internacional, pero también recuerden que cuando llegan las cosas a Venezuela en el puerto, el precio cambia totalmente. O sea, hay empresas que compran, luego viene un intermediario, viene otro, y cuando llega a la granja, si hay un pequeño productor que genera su alimento, si internacional el maíz, por ejemplo, está en $450, aquí está casi que en 560. Porque los intermediarios modifican ese precio y por lo tanto va a haber un impacto sobre el costo total de la alimentación. ¿Qué nos lleva a esto? Que tenemos que ser muy eficientes, señores. Tenemos que ser eficientes en todo manejo de la granja, eso sí es importante, en todo, bioseguridad, ambiente, instalaciones, que sea eficiente, pero también es importante que esa eficiencia se tiene que lograr en lo productivo y para que sea rentable directamente lo que es la alimentación o nutrición, porque comunica esta parte, desde el punto de vista nutricional, la proteína y la energía representan la mayor parte del costo de la dieta de las aves y también de los cerdos. Mayor parte de la dieta del monogástrico es maíz y soya. Entonces prácticamente ahí no está el costo de lo que se está trabajando. Entonces, en base a esto, vamos a hablar de 8 puntos críticos que existen en relación a la alimentación. La primera, demanda para el nutricionista. Lo que estamos con nutrición, formulación, en esos aspectos, hay que tomar en cuenta que debemos gestionar y evaluar constantemente las alternativas que puedan reducir los costos del alimento sin afectar la productividad y rentabilidad. Siempre la empresa, cuando se formulan alimentos, lleva un alimento al mercado, tiene que ser un alimento económico, que con las materias primas que se estén utilizando respondan a lo que el animal necesita desde su genética y genere un resultado productivo eficiente. ¿Qué es importante en esto? Que quien va a hacer la formulación, va a trabajar la nutrición, tiene que conocer muy bien al animal, cómo consume, cuáles son sus fases que intervienen, la diferencia que hay por sexo. Por ejemplo, el caso de cerdo. No es igual alimentar a un cerdo que es castrado quirúrgicamente a un cerdo entero, un cerdo inmunocastrado. Tienen comportamiento distinto y desde el punto de vista de eficiencia digestiva son totalmente distintos. Y al igual de la genética, por ejemplo, en la parte de aves, no es igual el consumo de alimento de una gallina ponedora Isa Brown a una Isa white. O sea, el plumaje blanco, el plumaje marroncito son totalmente distintos sus consumos de alimentos. Entonces eso marca una diferencia en lo que es la formulación. Conocer las materias primas, esto es importantísimo. Conocer lo que son las limitantes, la disponibilidad, la calidad nutricional de esas materias primas, porque tal vez buscamos un papel, el maíz, la soya, el sorgo, el frijol, me aportan X cosas, pero en realidad esas materias primas, su composición es distinta, porque eso tiene muchos factores que van inherentes al cultivo. También hay que tomar en cuenta las materias primas de origen animal, por ejemplo, harina de pescado. Si yo no conozco la limitante sobre la harina de pescado que tiene que ver con el sabor, voy a generar productos que van a cambiar su sabor o su característica organoléptica. En gallinas incluyo o me paso el límite de harina de pescado, voy a vender huevos con sabor a pescado, pollo con sabor a pescado o cerdo con sabor a pescado, o la leche de esa cerda va a tener un sabor a pescado y capaz el lechón no le guste. Hay que aplicar los análisis para definir su aporte nutricional y calidad sanitaria. Entonces esto es importantísimo porque hay que aplicar las técnicas eficientes, aprovechar tecnología. Hoy en día las empresas tienen en su mayoría los NIR, que es para generar información lo más rápido posible. Hay que también aprovecharla, aplicar en esa tecnología lo que es los aditivos como complejos enzimáticos, que en este caso los complejos enzimáticos nos ayudan a aprovechar al máximo aquellas materias primas que tienen algunos problemas nutricionales. Por ejemplo, en este caso vemos materias primas que tienen polisacáridos no amiláceos en niveles altos, que eso generan que el animal tenga una digestibilidad menor. Vemos que, no sé, en este caso, el maíz, trigo, sorgo, cebada y soya tienen esos polisacáridos no amiláceos. Por lo tanto, al momento que utilizamos los complejos enzimáticos o una enzima específica, aprovechamos o ayudamos que el animal pueda aprovechar al máximo los nutrientes que van aportados en esa materia prima. Aquí un estudio que se hizo en 2015, utilizando complejos enzimáticos, esto fue en pollo de engorde,
donde se observa que a incluir esto es con harina de girasol, y los que tienen complejos enzimáticos podemos ver que los que está en rojo fue lo que tuvo un mejor resultado, mejor ganancia de peso, menor conversión, una mejor eficiencia, en este caso índice americano. De un artículo que se publicó, sacamos el índice de eficiencia europea, que es lo que más se usa en el país, pero se demostró que el uso de complejos enzimáticos genera resultados positivos. Otro punto crítico, y esto sucede, eso genera un punto bien importante en los pequeños productores, lo que es la alimentación por fase. Siempre hay que trabajar lo que es la dieta correspondiente para cada tipo de animal. No puedo inventar de que tengo una cerda lactante, voy a dar alimento vaca lechera porque es lo más económico, pero como es vaca lechera y ella es cerda lactante, no es la misma cosa, no, totalmente distinto. Cada fase o cada periodo productivo necesita requerimientos específicos nutricionales. La granulometría, que es bien importante. Caso de cerdos es importantísimo, también las aves importantes, sobre todo en aves, las gallinas poneras es importantísima, lo que es la granulometría, que es específica para esa fase de producción, y los procesos aplicados en esa elaboración de alimento balanceado. Aquí el ejemplo de lo que es la granulometría, existen las tablas técnicas de cada línea genética. Caso de pollo de engorde, vemos aquí de 0 a 10 días, migajas tamizadas, de 11 a 24, de 2 a 3.5 diámetros. Caso de gallinas poneras, vemos aquí que la granulometría en sí debe estar concentrada en lo que es de 1 a 3 milímetros de espesor. ¿Y qué hace en caso de cerdo? Vemos lechones y cerdas lactantes, 500, 600 micras, cerdas reemplazo, 750, 900. O sea, ¿qué nos lleva a esto? ¿Qué nos ayuda a la granulometría? Eficiencia a nivel intestinal. El tamaño de partícula, la acción que van a tener las enzimas. A veces podemos pensar, mientras más fina es la materia prima, hay mejor acción. Tampoco es así. Si es muy fina la partícula, hay tasa de pasaje más acelerada, entonces las enzimas no tienen capacidad de interactuar con esa materia prima o el alimento, y por lo tanto no hay aprovechamiento o no hay una digestibilidad eficiente. Entonces, hay factores también como es la peletización, extrusión, que pueden aumentar la digestibilidad de la energía y de los nutrientes. La extrusión del maíz ayuda a gelatinizar el almidón, y esto mejora la digestibilidad, y es bien importante en dietas iniciales, caso de pollos iniciador, pollitas en el inicio y lechones recién destetados. Como tercer punto crítico, la calidad de las materias primas, y eso digamos que en el mundo de alimentos balanceados en Venezuela es el punto más grave, porque recibimos materias primas de otros países que no son de muy buena calidad. A veces cuando estamos en clase de punto de estudiante, ¿qué será mejor, el maíz nacional o maíz importado? ¿Qué piensan ustedes? Por ahí que dicen nacional, por acá. El nacional es mejor, señores. El importado viene, digamos que va a venir de Estados Unidos. No todo lo que viene de Estados Unidos es bueno. Eso no puede ir, porque si lo están sacando del país es porque internamente no les sirve. Segundo, ese maíz viene en un buque que viaja en el mar, tiene cambios de temperaturas, tiene humedad, hay uso de toxinas o venenos, X cosas para el control de plagas, y eso va deteriorando la calidad de la materia prima. También va afectando la calidad física de la materia prima. El maíz, mientras más calor tienen esos transportes, cambia su calidad física. Son maíz que está cristalizado, y cuando viene la molienda, si yo quiero tener un tamaño de partícula específico, no lo puedo lograr, porque la calidad física no me permite llegar a ese nivel. Entonces tenemos en este caso que la parte física hay que saber valorar eso, la composición química, lo que me está aportando en sí, sea realmente lo que yo estoy utilizando, lo que yo requiero para aportar un buen nutriente al animal. Entonces hay que aplicar los estudios que sean más precisos. En base a esto tenemos que hay que conocer entonces, según esa materia prima, lo que me dicen los análisis, qué es lo que me está aportando. Tengo que saber muy bien luego qué es los aditivos que voy a utilizar para complementar lo que no me está dando esa materia prima. Por ejemplo, los aminoácidos sintéticos, vitaminas, lo que son minerales trazas o inclusive los macrominerales, si uso de antioxidantes, saborizantes, colorantes o complejos enzimáticos, y el uso de antibióticos, que son un punto también, y lo que son absorbentes y micotoxinas, que ahí es el otro tema que tiene el maíz importado. El maíz importado, sea de Estados Unidos, sea de Chile o cualquier otro país, sobre todo de Estados Unidos, los niveles de micotoxinas son altísimos, y eso generan problemas a nivel productivo,
en el caso de lo que son la parte sanitaria. O sea, no solamente micotoxinas, sino que también puede haber transmisión de salmonella, coliformes totales o Escherichia coli. Esto que ven aquí son lesiones causadas en hembras debido a causas por las micotoxinas. Otro aspecto importante en esa calidad de esa materia prima es que en la parte física y los equipos que se van a utilizar deben ser lo más precisos para elaborar un alimento eficiente. Aquí tenemos un mezclador horizontal, equipos de molienda, pelletizadores, pero no es lo mismo hacer un alimento balanceado con estos equipos que usar un trompo de mezclado de cemento o mezclar con pala, porque la eficiencia de mezclado no es la misma y por lo tanto la distribución de todos los nutrientes, de todas las materias primas que se deben dar en ese alimento no va a estar homogéneamente y el animal no lo va a captar como debe ser. Cuarto punto crítico, el exagerado uso de antibióticos. Los antibióticos se usan, o se deberían usar, con el propósito de mejorar la eficiencia alimenticia, promover el crecimiento y para la prevención de enfermedades. Ahora nos preguntamos, ¿será que los antibióticos que le damos al animal afectan al consumidor? Claro. Listo, ya me respondieron. Y es cierto, por eso es que otros países, sobre todo los europeos, han ido en esa lucha del no uso de antibióticos. Y tenemos que ser conscientes con esto. Ahí lamentablemente colegas, cuando digo colegas relacionados al medio productivo, sean veterinarios, zootecnistas o agrónomos, hacen cualquier cosa y le meten antibiótico al animal. El animal se me durmió, a meter antibiótico. Entonces eso crea resistencia dentro de la misma granja, pero también al futuro, al consumidor, le vamos creando una resistencia. Entonces eso es bien importante tomarlo en cuenta y sabemos que podemos producir sin antibióticos. Podemos producir con menor uso de antibióticos o buscar alternativas que no sean más viables. Entonces tenemos que el uso de antibióticos en la producción animal podría llevar al desarrollo de organismos resistentes en humanos y por lo tanto reducir la utilidad de importantes antibióticos usados para tratar algunas enfermedades. Y eso no sucede. Por eso es que tengo una infección de orina por uso de este antibiótico y nada, no respondió. ¿Por qué? Porque puedes tener una resistencia a ese antibiótico que en algún momento utilizaste. El uso inadecuado de antibióticos podría tener como resultado residuos de antibióticos en la carne. El consumidor prefiere comprar carne producida sin antibióticos. Esto se da mucho en otros países. Aquí como hablamos en el almuerzo, en periodos de hambre, lo que nos interesa es producir. Pues llegará un momento que nos interesará producir carne con calidad inocua, de mayor consumo, un consumo ideal para todas las personas que están en nuestro país, en nuestros estados. Aquí tenemos un ejemplo, un artículo, el abuso de antibióticos en pollos y cerdos daña la salud en humanos. Entonces eso hay que considerarlo y tomarlo en cuenta. Hay alternativas, aquí un ejemplo, un estudio que hicimos hace tiempo en la universidad, efecto del uso de nanoproteínas y antibióticos como promotores de crecimiento en dietas para lechones destetados sobre el rendimiento productivo. Esto que está aquí, nanoproteínas, es un producto, un aditivo de origen orgánico, el cual se agrega en las dietas y es totalmente, según este estudio, nos digo que podemos trabajar, podemos producir utilizando estas alternativas para hacerlo más eficientes. De esta manera, esto le van a hablar en la próxima charla también. Otro aspecto importante en aves y cerdos, el comedero, señores. Hay que trabajar con equipos que sean eficientes. Un comedero que tiene que estar adaptado a la fase de producción, que nos permita regular para disminuir esta relación entre desperdicio y lo que es la restricción de alimentos. Esos comederos tienen que estar balanceados según la cantidad de animales que están presentes. Hay que ajustar ese comedero según la presentación física de alimentos, si es polvo o es pele. Eso también es bien importante en lo que es el manejo de la alimentación. Y hay que presentar al comedero, o sea, que el animal conozca el comedero. Esto es un ejemplo en cerdo. ¿Eso será un comedero eficiente? Aquí todo lo que se está perdiendo. Entonces, pérdida. Esto que queda aquí el animal no se lo va a comer. La única forma es que se lo coma es que lo obliguemos, no le demos más comida, que pase hambre para que sea obligado a comerlo, pero esto no es eficiencia. Esto es pérdida de dólares, para no decir bolívares. Si a nosotros nos gusta comer en platos, ¿por qué no hacerlo con el mismo animal? ¿Por qué ver esos comeros que no son de calidad? Y esto es bien importante tomarlo en cuenta. Este es el caso de granjas de pollos de engorde. Hay un comedero, pero entonces, ¿cómo se ubicó ese comedero? ¿Qué es lo que hay aquí adentro? ¿Es comida o son insectos? Que siempre se me dio el nombre de esos coquitos.
Ese mismo. Entonces, ese amigo, ese coquito de Alfitorius, es un reservorio de enfermedades, ni se diga de todo lo que puede guardar ahí. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, no solo de la calidad del comero, sino dónde lo ubico, qué es lo que tengo alrededor, cómo estoy manteniendo esa bioseguridad dentro de ese galpón o la granja como tal. ¿Cómo ubico los comederos? ¿Cómo los controlo para que el alimento realmente baje al plato y tenga el animal capacidad de consumir? Porque si no consume alimento, llega en ansiedad, llega en estrés y eso atrasa el proceso productivo. Aquí otro ejemplo, esta gallina exponedora, está la canal, pues esta copita comenzó como una regadera, mojó el alimento y ya lo demás es historia. Entonces, bien importante controlar muy bien los comederos, tomando en cuenta que según la presentación vamos a tener desperdicios. Vean si son alimentos en harina, hay mayores desperdicios y que alimentos peletizados. Esto no es justificativo por qué tenemos que peletizar. Desde el punto de vista de desperdicio, pues también sabemos que cuando se peletiza hay mejor digestibilidad, hay mejor aprovechamiento desde el punto de vista digestivo. Aquí otro ejemplo en pérdidas por mal control de los equipos. Vean lo que son las cantidades, a medida que aumentan los desperdicios, aumentan los costos, lo que es los dólares que se están perdiendo o se dejan de ganar, que eso puede ser un bono para cualquier trabajador o parte de los que están relacionados a la producción. Caso de cerdo, aquí tenemos ejemplos, comeros como tienen que estar bien ajustados, la ubicación de esto también es importante, que exista un buen control, que la manera que se está controlando ese comero, cómo se tranca o la abertura que tiene, permita que el animal consuma sin problema, pero que exista la menor pérdida posible de alimento balanceado. Caso de pollos engordes, vemos que según ha llenado, ¿verdad? Según ha llenado ese comedero, qué capacidad estoy llenando, puedo tener más o menos pérdidas. Eso hay que tomarlo en cuenta con las personas que están involucradas dentro del trabajo directo con las aves para que tenga un buen control constantemente. El agua, el sexto punto crítico, bien importante. Gracias. Tenemos el agua, que se dice que es el nutriente olvidado. Entonces, siempre pensamos en alimento, que el alimento está caro, el alimento está barato, pero el alimento le faltó esto, y el agua. El agua hay que tomar en cuenta primero el origen, debe ser agua potable. No puede ser agua de un lago, de un río, de esta granja, donde uno pasa con el carro, por el río y ve una manguera. Resulta que la manguera jala de ese río y va directo a un tanque y el tanque va a los galpones. Se ahí cayó animales muertos, cualquier cosa que rompe lo que es el agua potable. Lo otro, la calidad química y microbiológica de esa agua, es importantísimo. Caso de Escherichia coli. Se ven muchos problemas en aves, en cerdos, en cerdas lactantes. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento de la calidad del agua, de cómo se debe, qué calidad tiene y qué se le puede aplicar para que esa agua tenga una mejor calidad o por lo menos llegue a lo que sea agua potable. Y eso hay que hacerlo, hay que hacer por lo menos 2 veces al año, hay que evaluar el agua. Y digo 2 veces porque estamos en un país donde supuestamente hay estaciones de sequía y lluvia. Y por lo menos eso es lo mínimo que tenemos que aplicar para conocer cuál es su calidad. Y si no está en lo que es potable, lo que el animal necesita, tenemos que por lo menos hacer la remediación más justa posible. Equipo para ofertar el agua también es importante. Y el otro aspecto es la presión y caudal. Puedo tener agua, pero ¿será que el animal consume eficientemente el agua con el bebedero que está utilizando? Eso hay que evaluarlo. ¿Por qué es importante el agua? Por ejemplo, esto es el caso de pollitos o pollos recién nacidos. Vean que en este caso vellosidades normales al momento de la eclosión. Y estos son vellosidades sin agua 24 horas post eclosión. Vean estas vellosidades como están bien deterioradas, secas, dañadas. Y eso que afecta, que la digestibilidad va a ser mucho menor para esos animales. Aquí un ejemplo de cómo debe ser la calidad de agua, en este caso para cerdos, niveles de pH, si es aceptable, si es segura, sólidos totales. Entonces esto hay que aplicarlo por lo menos 2 veces al año, ver cómo está y según esto entonces hay que aplicar las remediaciones. Otras valoraciones microbiológicas, coliformes, Escherichia coli, aquí tenemos otro ejemplo, cómo deben estar esos niveles, que eso hay que evaluarlo constantemente. ¿Cómo podemos solucionar problemas ante el agua?
Punto de vista físico, desinfección, filtración, químicos como desinfección con cloro de yodo, desmineralización. También podemos utilizar acidificantes, que hoy en día digamos que es lo más recomendable, acidificar el agua, porque eso nos ayuda primero a bajar la carga microbial, sobre todo cuando son aguas con niveles químicos altos de hierro, manganesio, que el nivel de minerales alto, eso automáticamente aumenta los niveles microbiológicos y por lo tanto si acidificamos el agua tenemos mejores resultados en el animal. Otro aspecto clave del agua es la temperatura. Si estos son los tanques de agua que están descubiertos, se calienta y eso es sopa. ¿Quién toma agua caliente? Miren que el animal está con estrés calórico. Si el agua está caliente, su primera forma para disipar calor con estrés calórico es el consumo de agua. Pues si está caliente, no consume agua. Si no consume agua, no consume alimento. Y si no come, no hay producción. Aquí un ejemplo. Temperatura de agua y ganancia de peso en pollos de engorde. A medida que la temperatura del agua aumenta, menor es la ganancia de peso. ¿Por qué? Porque no hay consumo de alimento en ese animal. Aquí otro ejemplo. Caso de gallinas ponedoras, a medida que el agua está más caliente, la producción es menor. Y eso es importante, tenemos que colocar en los tanques de agua en que estén techados, que estén protegidos. Inclusive la tubería debe estar bien protegida también para que no se caliente. Hay que cuidar muy bien la ubicación en función de la altura de los techos. Y en esto, cuando se calienta, tenemos que aplicar fluidos para que el agua haya un intercambio y así tengamos un consumo de agua fresca por parte del animal. Entonces, esto es bien clave, que el agua se debe medir, debe haber medición para saber cómo está el consumo, porque inclusive el consumo de agua puede variar. Por ejemplo, aquí se dice, según la teoría, la relación es de 2:1, por 2 kilos de alimento, 1 kilo de agua. Pero usted se va a una granja cerca de un lago donde la humedad es altísima y hay alta temperatura, el consumo puede llegar hasta 4 veces o 5 veces. Entonces eso es bien importante evaluarlo. Inclusive hay enfermedades que se pueden detectar mediante un exceso de consumo de agua. En este caso también eso tiene que ver con micotoxina. Aquí otro ejemplo en consumo de agua que varía según las dietas. Estos son dietas con proteína de origen animal y proteína de origen vegetal. Ven que en este caso el consumo de agua aquí es mayor cuando hay proteína de origen vegetal. ¿Por qué sucede esto? Cuando el animal tiene una dieta concentrada en soya, que es de origen vegetal, el metabolismo genera más calor. Tiene mayor gasto ese metabolismo para sintetizar o tomar nutrientes a partir de esa proteína y eso genera un mayor incremento calórico por parte del animal. Lo que les comenté también, importante en la oferta en el agua, en este caso de cerdo, cómo ubicamos los bebederos, ¿no? La altura, siempre el bebedero en caso de cerdo tiene que estar ubicado por encima o la altura mínimo del lomo del animal. Y así garantizamos que haya menos pérdida de agua. ¿Pero qué sucede? Que en Venezuela el agua no nos cuesta mucho. Usted va a Europa, cualquier país de Europa o inclusive a Colombia, donde el agua tiene un valor alto, esto sí le ponen el ojo. Que siempre haya un uso eficiente de los bebederos que disminuye menos las pérdidas para que eso no afecte el costo de producción. Se hay que evaluar también constantemente el caudal de agua en cada fase de producción. O sea, por ejemplo, caso de la cerda gestante, 2 litros por minuto, la gestante también. Pero hay granjas en casos que, por ejemplo, lechón, cerdo destetado requiere 1 litro por minuto de caudal. Si ese bebedero de lechón tiene 2 litros por minuto, el lechón se va a asustar cuando vaya a consumir agua y es posible que tarde en ir a tomar agua porque el caudal no es el ideal para su estadio fisiológico. Entonces, así igualmente es importante la altura y igualmente la distancia entre los bebederos y la cantidad de bebederos que deben existir dentro de esos corrales o galpones. Caso de pollitos, bien importante, los tratamos con niple, hay que verificar la altura diariamente, la presión también, el caudal, hay que evaluarlo porque todo eso tiene que tener una relación con el consumo eficiente de agua y alimento. Como séptimo punto, tenemos los factores de producción, esto hay que conocerlo. Hay que trabajar muy bien con la genética, conocer cómo es esa genética, cómo se comporta, cuáles son sus variaciones que tienen constantemente. Las interacciones son sumamente importantes, sobre todo en Venezuela que tenemos zonas, o estamos en un país tropical, hay estrés por calórico. A veces queremos corregir el estrés por calor con un ambiente controlado y eso no es suficiente.
El ambiente controlado nos genera más trabajo porque tenemos que evaluar temperatura, presión, dióxido de carbono. Hay otros factores que intervienen ahí para hacerlo más eficiente posible. La bioseguridad, que aquí ya le han hablado que esto es importante, tanto en aves, con el caso de la gripe, el cerdo, el caso de la peste porcina africana. O sea, hay que ser muy eficiente en esto para tener buenos resultados, pero bien importante entonces conocer muy bien esos aspectos. Yo se lo dije, estrés calórico. Un punto que tiene que ver con el ambiente, hay que trabajar por lo menos usar hidratante, evaluar y ajustar la oferta de alimentos, o sea, aplicar restricción alimenticia, aplicar fluche en el agua, o buscar alternativas que me ayuden desde el punto de vista de factor ambiental a disminuir esos factores de estrés calórico que van a afectar el consumo de alimentos de los animales. Luego tenemos, como último punto crítico y no menos importante, es las personas sin formación, capacitación y adiestramiento. Todo el que está dentro de la granja, sea el nivel que sea académico, tiene que estar claro de lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son las tareas? ¿Cómo debe hacerlas? ¿Cómo debe desarrollarlas? No podemos tomar por seguro que la X persona que está en un lugar de galpón sabe muy bien lo que tiene que hacer. Señores, tenemos que preparar a las personas que están en cada área, formarlos, capacitarlos, adiestrarlos. Estos son, tal vez pensando que son cosas de lo mismo, pues distinto. Formación puede ser lo que estamos haciendo aquí ahorita. Una capacitación que agarramos un grupo y le explicamos teóricamente qué es lo que se hace, por qué se hacen las cosas. Adiestramiento es que le demuestro con práctica que es cómo lo debe hacer. Agarrar un lechón y cómo cortar la cola, cómo descolmillar, cómo tatuar, cómo inyectar, cómo aplicar un tratamiento. Todo eso es parte de un adiestramiento. ¿Por qué es importante? Porque las personas son las que hacen las tareas de operatividad dentro de una granja, son los que hacen movimiento en una granja. Siempre pensamos que el costo de producción es el alimento el más alto, ¿cierto? El costo de talento humano en la producción normalmente, como mucho, es 15%. Y ese 15% afecta el 100% de todos los resultados de una granja. Porque si yo no me comunico bien con las personas, no les indico cómo debo hacer las cosas, con seguridad, los resultados productivos no van a ser nada de lo esperado. Y eso es importante para lograr las metas productivas que se desean. Las personas deben manejar datos e información. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones. Como lo hablamos esta mañana, si yo veo que el peso no es homogéneo o no cumple la homogeneidad del lote, yo tengo que verificar qué es lo que está pasando, qué es lo que debo corregir, si es alimentación, si es ambiente, si es algo que tiene que ver con alguna enfermedad. Entonces, esto es bien importante. La toma de decisiones, señores, es clave y se modifica o se sustenta según la capacitación, formación y adiestramiento que aplicamos con el equipo que está en cada unidad de producción. Finalmente, entonces tenemos que hay que usar materias primas de calidad, apoyando el uso de aditivos, elaborar y usar alimentos por fase, ajustados a cada especie de cada fase de producción, evaluar, disminuir el uso de antibióticos, buscar alternativas que nos permitan hacerlo más eficiente y generar un producto de mejor calidad, ofertar alimentos en el mejor plato, el mejor comedor que tengamos en esos galpones, siempre que consuman agua potable. Todos los factores son claves para lograr la máxima rentabilidad y las personas son el impulso que mueve el agronegocio. Antes de culminar, nos invitamos al próximo seminario técnico de nutrición avícola y porcina que tenemos en Maracay el 24 y 25 de noviembre en el Hotel People. Están cordialmente invitados. Quien desee más información nos puede contactar ya a finalizar la tanda de hoy para darle la información correspondiente. Muchísimas gracias. No hubo necesidad. Bueno, para abrir entonces la sesión de preguntas. Yo quería preguntar, no capté la relación entre agua. Hola, buenas tardes, soy Hedy Nuraev, Tecnoagua. No capté la relación entre micotoxinas y agua. Cuando hay deshidratación, proliferan, ¿cómo era? En este caso es que cuando hay presencia de micotoxinas en alimentos balanceados, digamos que se crea un efecto de astringencia a nivel intestinal y eso genera un aumento del consumo de agua. Entonces puede ser una vía de que cuando vemos un consumo, si vemos que
el ambiente está confortable, todo lo demás está bien y vemos que hay un alto consumo de agua, pudiera ser una relación con el contenido de micotoxina presente en ese alimento balanceado. Quisiera también agregar que a veces el consumo de agua tanto en las aves, voy a hablar de aves, es también por los niveles de sal en el agua. Por eso es muy importante, y coincido contigo, Charlie, que el agua no le damos la importancia que tiene. Y a veces hay agua que tiene niveles más de 3000 ppm de sal, y eso es contraindicado para la salud de las aves. Produce laxitud, produce diarrea, y por supuesto eso también te aumenta el consumo de agua. Entonces, eso hay que verlo bien, identificarlo bien, cuál es la causa de ese consumo de agua, y muchas veces de esa agua, y es porque tiene mucha sal el agua. Entonces, el agua es un elemento muy importante a evaluar. La deshidratación es algo muy común. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo la bosta de ganado. Cuando tratamos los pastos, la bosta de ganado no debe ser cilíndrica, debe ser una plasta. Cuando es una plasta, está bien, está hidratado el ganado. Bueno, casi nadie tiene, todo el mundo tiene los aros concéntricos, lo cual revela un animal deshidratado, menos leche, menos carne, de todo, y ni siquiera se sabe. Mi pregunta es, ¿qué tan común es en nuestro país lo que se llaman las aguas duras, y de haber solo acceso a una fuente de agua de ese tipo, qué podríamos hacer? Sí, es bien común, y la calidad del agua depende mucho del tipo de suelo, o calidad de suelo, que es lo que en sí va a dar origen de esa agua que hay subterránea. En esos casos, ¿qué hay que aplicar? Hay que aplicar filtración, o sea, aplicar filtros a partir de la bomba que es la que hace el paso del agua a los tanques, filtración y acidificar el agua. Pero como se lo expliqué, cuento que las aguas son duras, es porque hay mayor contenido de minerales. A medida que hay mayor contenido de minerales en esa agua, la cantidad de microorganismos que se puede generar va a ser bien acelerado, y en todo caso, usos aditivos como el acidificante va a ayudar que el agua tenga la mejor condición y no tenga ningún efecto sobre el animal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Bueno, creo que quedó muy bien, muy claro los puntos, los 8 puntos que debemos tener que aplicar tanto en producción de cerdo, en aves, como en cerdo. Bueno, Charlie, muchísimas gracias por tu presentación, excelente. Así que continuamos con la siguiente.